noches, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿cierto que sí? Bueno, como ya ven, bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Espero que para ustedes sea de mucha bendición, como para mí lo fue cuando la estaba estudiando. Y que el Espíritu Santo sea el que hable a sus vidas a través de la mía. Que no sea yo quien hable, sino Él hablando en este momento. ¿Sí? Entonces le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Bueno, ya está, pero pues quiero que en cada palabra que se diga en este momento sea su presencia la que esté allí. Bueno, hermanos, entonces a esta reflexión le puse una nueva oportunidad. Y bueno, estamos terminando ya este año 2023, ¿cierto? Y también finalizando este mes de diciembre. Y vamos mirando nosotros allá afuera cómo tanta gente vive atada por el pecado, ¿cierto? Vemos cómo en este tiempo de festividad se da, digamos, para que aumente, digamos, el consumo de licor, el consumo de drogas, ¿cierto? Vemos cómo las personas están atadas a tantas cosas. Yo el 24 por la nochecita salí a dar una vueltecita por ahí en el carro con mi esposo y veía, bueno, de pronto no tanta gente en las cantinas como en años pasados, pero se veía mucha gente tomando. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué será de esos hijos, de esos papás que tal vez están esperando a sus hijos y ellos allá en las cantinas tomando licor, ¿cierto? Entonces vemos que muchas personas en este momento están atadas por el pecado. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso afuera? También puede que algunos de nosotros hayamos permitido, ¿cierto? Hayamos abierto puertas y estemos permitiendo que el pecado entre a nuestras vidas y recordemos que el pecado nos ata. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por qué la gente afuera está atada por el pecado? Porque no conocen a Dios, porque están alejados de Dios. Algunos porque no lo conocen, han oído o han escuchado, ¡ay Dios, hay un Dios! Sí, hay un Dios, pero no lo conocen como lo conocemos usted y yo. O en algunos que lo están aprendiendo a conocer. Otros, desafortunadamente, que conocieron o le conocen, pero pues que escogieron allí, estar allí haciendo otras cosas, o que sin querer fueron permitiendo que el pecado fuera entrando a sus vidas y pues empezaron a atarse nuevamente a ese pecado que tal vez el Señor ya le había dado libertad, ¿cierto, hermanos? Entonces, hermanos, en esta noche vamos a estar leyendo Zacarías del 1 al 1 al 6, vamos a ir mirando al Señor. ¿Qué quiere hablarnos en esta noche? ¿Alguien que por favor lo lea? Zacarías capítulo 1 del 1 al 6. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bueno, hermanos, es palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, vemos allí
Voy a contarles un poquito como lo que estaba sucediendo en ese tiempo para que nos contextualicemos un poco. Resulta de que, bueno, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios, ¿cierto? Ese pueblo que Él sacó de Egipto, que lo libertó, que lo alimentó, que lo guió, que le entregó la tierra prometida. En los tiempos de Zacarías, el pueblo de Israel había sido exiliado. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿cierto? Por la infidelidad, porque Dios ya estaba como enojado un poquito. Dice allí que Jehová se enojó en gran manera con vuestros padres. Él se enojó, ¿por qué? Porque era el pecado, y seguían cometiendo pecado. Entonces permitió que los israelitas fueran exiliados a Babilonia. Dice la historia que esa época fue la época de más amargura para el pueblo de Israel. Pero en ese tiempo de Zacarías ya se les había permitido más o menos a 50,000 israelitas volver a Jerusalén y volver a Judá. Ellos duraron 70 años exiliados y se les había permitido volver. Entonces el Señor le dijo a Zacarías, vaya, dígales a esos 50,000 que vienen para acá, dígales que si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ellos. ¿Sí? ¿Y qué más les dijo? Que él le había dicho a sus padres, a sus antepasados, que se volvieran a él y que él se volvía a ellos, pero que ellos no lo habían escuchado, ¿cierto? No le pararon bolas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta de que el Señor se enojó y entonces permitió que ellos fueran exiliados. Bueno, dice también que, bueno, en varias ocasiones repite, yo Jehová de los ejércitos, me llamaba mucho la atención, yo Jehová de los ejércitos, les está repitiendo, les está confirmando que Él es el Dios de ellos, porque ellos se habían convertido en personas muy idólatras, ¿cierto? Ellos ya hacían otras cosas que a Dios no le gustaban, entonces Él les repetía, yo Jehová de los ejércitos. Y les dijo bueno, entonces aquí en el versículo 6, él le dice que los padres, dice, no alcanzaron a mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. O sea, que ¿qué les tocó hacer? Asumir la consecuencia de todo lo que ellos habían hecho. Entonces, hermanos, aquí podemos ver un Dios que da nuevas oportunidades, ¿cierto? Dios le estaba dando una nueva oportunidad a su pueblo, el pueblo de Israel le está diciendo, si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Yo pensaba mucho en eso y yo decía, ay Dios, o sea que usted les quitó la mirada, no volvió a preocuparse por ellos, o qué, ay, qué susto, ¿cierto? Pero imagínense, les está dando una oportunidad y les está diciendo, vuelvan a mí y yo me vuelvo a ustedes. Seguramente en esa palabra les está diciendo, los voy a proteger, los voy a cuidar, los voy a volver a amar. Me imagino que todo el tiempo los amó, porque el Señor todo el tiempo levantó profetas, levantó jueces, ¿cierto? Desde siempre mandaba su palabra para que el pueblo se arrepintiera. Vemos un Dios paciente, un Dios que le dice en el versículo 4, dice que no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vuestros malos caminos. Si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel, ¿ustedes creen que Dios fue muy paciente con ellos o no? Demasiadamente pacientes. Que usted se pone a leer y usted dice, uy, Dios mío, tantas cosas que el Señor hizo por ellos, los alimentó, hizo que se arribaran las murallas en Jericó, ya tantas cosas, tantos milagros, tantas cosas sobrenaturales que usted y yo en este tiempo no hemos visto, ¿cierto? Hemos visto otras cosas sobrenaturales del Señor, pero no esas cosas, y sin embargo, ellos seguían haciendo lo malo, les entregó la tierra prometida y seguían haciendo lo malo, seguían desobedeciendo, se seguían quejando, seguían siendo infieles con el Señor.
Bueno, otra cosa que podemos ver es que Dios es un Dios tardo en ira, ¿cierto? ¿Qué nos dice Números 14:18? ¿Quién me lo lee? Jehová tardó para la ira. Jehová Tardo. tardó para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que vista la maldad. Usted ve que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, entonces vemos a un Dios que es tardo en ira, pero que es que grande en misericordia. Él perdona nuestro pecado, pero la consecuencia del pecado nos toca asumirla a nosotros, ¿cierto? Así le tocó al pueblo de Israel. A ellos les tocó asumir la consecuencia del exilio por la desobediencia, porque yo imagino que ya el Señor dijo, no más, ya. Pero sin embargo, Él tenía un plan para ellos, porque el Señor era tan misericordioso, bueno, es tan misericordioso y tan amoroso para con nosotros, que tenía una sorpresa para ellos, tenía un regalo y una promesa que la vamos a encontrar en Zacarías 9, del 9 al 12. Bueno, le dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Mire ese Dios tan maravilloso, ese Dios que da nuevas oportunidades, que es paciente, que es tardo para airarse, grande en misericordia, amoroso. ¿Ustedes creen que ese Dios del Antiguo Testamento que nos está contando la palabra es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora? Amén, ¿cierto? Es ese mismo Dios que fue, que es y que será por siempre, por los siglos de los siglos. Y en ese versículo, en ese pasaje, el Señor le da una promesa al pueblo de Israel, ¿cierto? Le estaba diciendo que quién iba a llegar. Un rey humilde. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías, ¿cierto? Estaba hablando del Señor. Y nada más ahorita el domingo estábamos celebrando el nacimiento, ¿cierto? Aquí lo celebramos con natilla, buñuelos, plato navideño y con obras de teatro y la palabra. Y estamos celebrando el nacimiento. Nosotros celebramos ese nacimiento con mucha alegría porque sabemos cuál era el propósito de ese nacimiento, ¿cierto que sí? Estamos convencidos de ese propósito. Pero mucha gente afuera estaba celebrando de otra manera, emborrachándose, bueno, poniendo problemas por allá, haciendo una cantidad de cosas, alejándose, dañando el corazón de su familia, tal vez, de sus hijitos, celebrando de otra manera. Entonces, hermanos, ese Dios que sacrificó a su Hijo, que nos lo regaló a nosotros. Bueno, pero entonces, se me olvidó algo. Bueno, estamos hablando de que este Dios es el Dios, el mismo de siempre. Pero con una diferencia, hermanos, es que en los tiempos pasados ellos recibieron una promesa. Hoy nosotros ya tenemos la promesa. Ya nosotros podemos disfrutar de esa promesa que el Señor dio, porque nosotros ya tenemos, ya somos salvos, ya somos justificados. ¿Por qué? Por esa sangre de Cristo, como dice allí, que el Señor vendrá cabalgando,
que será un rey humilde, que su sangre hará pacto por la salvación de nosotros y ya eso ya está hecho, ¿cierto que sí? Que los construirá, 9:12. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, si ve, hermanos, en el Antiguo Testamento los israelitas, para poder restaurar su relación con Dios, ellos tenían que hacer sacrificios de animales. Nosotros hoy no tenemos que hacer ningún sacrificio de ningún animal, porque el sacrificio ya está hecho. Ya nuestro Padre Celestial, ese Dios que da oportunidades, que es paciente, que es tardo para airarse, que es misericordioso, que es amoroso, ya cumplió esa promesa. O sea que nosotros tenemos que vivir en esa promesa, en esa dimensión, hermanos. Y estamos llamados ¿a qué? A tener siempre la mirada puesta en el Señor. Así como Él les decía, pongan la mirada en mí y yo me voy a volver a ustedes. Siempre tener la mirada en el Señor. Era necesario que Jesús viniera en forma de hombre y recibiera sobre sí toda la ira y el juicio de Dios. Imagínense qué pesar, ¿cierto? Sabiendo que eso lo debíamos de pagar. ¿Quiénes? Nosotros. Sin embargo, Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos declarados justos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Alguien que por favor lo lea. ¿Quién va a leer? Ah, bueno. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ajá, al que no conoció pecado, imagínense. A Jesús que no pecó, que fue tan bueno y fue el elegido, porque ese nacimiento debía cumplir con ese propósito, ¿cierto? De que nosotros pudiéramos ser declarados justos por esa sangre que se derramó y por todo lo que Él le tocó sufrir, porque llevó todo allí a la cruz. Pero bueno, ese rey que estuvo acá en la tierra también nos dio ejemplo a nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en humildad y en obediencia. Y eso solo es posible cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor. Solo es posible que nosotros podamos ser libres de todo pecado, que nosotros no abramos puertas, que nosotros no le demos permiso al enemigo, porque es lo que quiere es atarnos. ¿Cierto que sí? Él anda por ahí. Él quiere a nosotros vernos destruidos. Pero el Señor hizo un sacrificio muy grande para que nosotros pudiéramos ser declarados justos y pudiéramos vivir en victoria, hermanos. Y eso solo es posible cuando nosotros ponemos y vivimos confiados en el Señor, en que la mirada de nosotros debe estar en Él. Pero también, hermanos, la invitación es para que nosotros también hablemos de esas buenas nuevas a los que están afuera, los que están atados, porque a veces somos muy dados solo a criticar, a juzgar, a ver al hermano que está allí de pronto, bueno, haciendo las obras que al Señor no le gustan, pero nosotros somos llamados a eso, a ir, ayudarlos a restaurar, ayudarlos a levantar, a hablarles de ese amor infinito que el Señor nos ha dado a nosotros y que nosotros tenemos también pues, que ser esa extensión del amor de Dios. Bueno, el Señor dice en 1 de Juan 1:9-10, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, dice que Él es justo si nosotros confesamos nuestros pecados para perdonarnos, ¿cierto? Porque nosotros somos unos santos que pecamos, ¿cierto que sí? Pero cuando el pecado, hermanos, en nuestra vida se convierte en una práctica, ya deja de ser lo otro y
Si nosotros todo el tiempo estamos pecamos y confesamos y creemos que entonces ya el Señor por eso no se va a enojar con nosotros, déjeme decirle que no es así. Porque, bueno, el Señor dice que confesemos nuestros pecados, pero también que nos apartemos de Él. Porque si nosotros convertimos el pecado en una práctica, entonces ya estamos haciendo como que entonces ese sacrificio de Cristo en la cruz no tiene ningún valor, ¿cierto? Estamos diciendo que no nos importó. Entonces, el llamado es a que nosotros podamos confesar nuestros pecados porque Él es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero en en el Salmo 7:11 dice que el Señor vive, que el Señor vive enojado todo el tiempo con el impío. ¿Y cuál será el impío? Pues yo digo que es el que está practicando el pecado, ¿cierto? El que es consciente del pecado y dice, no, pues yo peco, confieso, rezo y empato, como dice por ahí, ¿cierto? Que se me convierte como en un círculo vicioso la práctica, entonces allí no funciona esa misericordia de Dios, porque acuérdense lo que pasó con el pueblo de Israel en los tiempos de Zacarías. Antes de los tiempos de Zacarías, ¿qué pasó? Los mandó, permitió que fueran exiliados y que sufrieran mucho. Si ustedes van a la palabra, se van a dar cuenta que ese tiempo fue un tiempo muy duro. Bueno, hermanos, y lo otro que les quería contar es que cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, nosotros nos volvemos muy vulnerables, lo que decíamos ahorita. De pronto muchas personas que durante este año empezaron sirviendo, caminando con el Señor y que quitaron la mirada de Él, en este momento están allá afuera, ¿cierto? Practicando otras cosas. Entonces, hermanos, nos volvemos muy vulnerables cuando nosotros quitamos la mirada del Señor. ¿Para qué? Para que Satanás venga y nos empiece a decir cositas al oído. Haga esto, que eso no tiene nada de malo. Haga esto, que eso no pasa nada. Pero resulta de que eso se va convirtiendo en una atadura y terminamos siendo atados por el pecado cuando ya Dios, el Padre, mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que muriera en esa cruz y para que derramara hasta la última gota de sangre para que usted y yo fuéramos perdonados y para que usted y yo fuéramos salvos, hermanos. Entonces, no quitemos la mirada del Señor, mantengamos siempre la mirada fija en Él. Y también, aunque Dios es un Dios, bueno, de nuevas oportunidades, ya les leí lo del Salmo, entonces yo quiero, hermanos, que, bueno, en esta noche y en lo que resta de este año, que son, ¿qué? 5 días, 6 días, y en lo que ya empieza el año 2024, hermanos, que usted viva conforme a lo que usted es, a lo que yo soy. ¿Quiénes somos nosotros? Yo les traje aquí varios versículos para que usted se los lleve en su corazón, en su mente, para que usted todo el tiempo esté convencido de lo que usted es y no permita que Satanás venga y le diga a usted lo contrario, porque allí es donde él empieza a atarnos a nosotros con el pecado. Y recordemos que el pecado que hace nos aleja de Dios. Él nos ama a nosotros y nos ama mucho, pero él aborrece el pecado. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué tal si miramos Efesios 1:7? Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque derramó su sangre por mí, por usted y por todos nuestros pecados. Entonces, si alguien hace un sacrificio tan grande, hermanos, ¿a usted le parece justo que nosotros sigamos en lo mismo? Ay, antes yo digo que el Señor es muy lindo, porque como nos da a nosotros conforme a ni siquiera conforme a lo que nosotros merecemos, nos da más, ¿cierto? Bueno, Mateo 26, 26, 28. Si tienen un papelito por ahí, apúntelo para que usted se lleve, esté convencido de esas verdades.
mientras comían, ¿es que se ve? Sí. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos los días, bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para Para el perdón. de los pecados. Ujú. Para el perdón de los pecados. ¿Tienen, hermanos, esa otra verdad tan hermosa? Su cuerpo y su sangre que son entregados, ¿por qué? Para el perdón de nuestros pecados. Alguien que no tenía por qué pagar lo que usted y yo hemos hecho, o lo que usted y yo hicimos, ¿cierto? Bueno, Romanos 5:9, ¿qué nos dice? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Y de la ira de quién? Del Padre. Bueno, ¿qué nos dice Mateo 8:17? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Si alguien se siente atado por alguna enfermedad, declare que ya el Señor tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias a la cruz, ¿cierto? Entonces imagínense, somos redimidos, justificados, perdonados, libres de toda enfermedad. Y, bueno, primera de Pedro 1:18-19 también habla de redención. ¿Alguien lo quiere leer? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínense, hermanos, qué hermosura. Usted no costó oro ni costó plata, porque yo creo que ir a comprar cosas con oro y plata es más fácil que usted entregara a su único hijo para que muera por los pecados de los demás, ¿cierto? Fue con sangre que se pagó. Fue con sangre que nosotros fuimos redimidos. Fue con sangre que nosotros fuimos perdonados. Fue con sangre que nosotros fuimos justificados. Y que somos libres de toda enfermedad y de toda atadura, hermano. Entonces, hermano, antes de que usted de pronto le dé espacio al pecado en su vida, piense en lo que usted es, en lo que usted costó, en ese precio tan alto que tanto el Padre y el Hijo pagaron por nosotros, porque para el Padre tuvo que haber sido muy duro entregar a su Hijo, pero más para el Hijo también tener que sufrir todo lo que sufrió por usted y por mí. ¿Para qué, hermano? Para que podamos vivir un año 2024 en victoria, como el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros vivamos como victoriosos, ¿cierto que sí? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Por ese regalo tan maravilloso, por ese regalo tan maravilloso que nos ha dado. Hermanos, y bueno, vamos a orar. ¿Qué tal si usted se pone de pie, cierra sus ojitos y allí donde está empezamos a orar diciéndole al Señor que, bueno, que traiga a nuestra mente memoria de las cosas que hemos hecho este año, que si hemos pecado contra el Señor, si hemos hecho malas obras, si hemos quitado la mirada de Él, que nos perdone. Dígale allí al Señor que lo perdone, que nos perdone por haber fallado.
Padre amado, en esta noche, Señor, yo quiero presentar la vida de mis hermanos y quiero presentar mi vida delante de ti, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, por tus hijos, Señor, por mi vida, Señor, por tu pueblo, Padre amado. Quiero pedirte perdón, Señor, aún por aquellas personas que no te conocen, Señor, pero que sabemos que están atados, Señor, por el pecado, Dios. Y que ese pecado, Señor, hace que se alejen de ti, Señor. Hace que se separen de ti, Papito Dios. Señor, estamos en esta noche pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tú no quites tu mirada de nosotros, Señor. Que seas tú volviente, Señor, a nosotros cada día, Señor. Y que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor, agarrarnos de tu mano, Señor. Vivir, Señor, como tú quieres, Señor, que nosotros vivamos, mi Dios. Señor, no queremos vivir más haciéndole caso al enemigo, Señor, escuchando las mentiras que nos dice, Señor, para fallarte a ti, mi Dios. Queremos, Señor, hacer lo bueno, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Porque reconocemos ese sacrificio, precioso Jesús, que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Porque no fuimos pagados, Señor, a precio de oro o de plata, Señor. Fuimos pagados con un precio muy alto, Señor. Con tu sangre, con tu sacrificio. ¿Cómo te dolería, Señor, todo ese maltrato recibido, Señor, solo por mí, solo por mis pecados, Señor? Señor, queremos darle honor, Señor, a ese sacrificio por medio de la obediencia, Señor. Ayúdanos a mirarte solo a ti, Señor, en cada necesidad, en cada problema, Señor, aun cuando estemos contentos, cuando estemos alegres porque algo llega a nuestra vida, Señor. Que en todo tiempo, Señor, nosotros podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Que aunque estemos enfermos, Señor, podamos recordar que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, Señor, a esa cruz, Señor. Que tú nos perdonaste, que tú nos liberaste, Señor, que tú nos redimiste, nos hiciste justos a través de ese sacrificio, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir en victoria, Señor, para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas, Señor, porque ese era tu propósito, Señor. No vivir derrotados, atados, Señor, por las cosas del mundo, Señor. O quitando la mirada de ti para ponerla en otras cosas, Señor. Y Señor, en esta noche también te quiero pedir que nos ayudes, Señor, para poder ver con ojos de amor a todos los que están afuera perdidos, Señor. A todos aquellos que necesitan conocerte, aquellos que necesitan escuchar que tú, Señor, eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Que tú eres un Dios que tiene paciencia, que tú eres un Dios que es tardo para airarse, Señor, pero que eres misericordioso grandemente, Señor. Que tienes promesas para nosotros, que tú quieres que nosotros vivamos una vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarlos con ojos de amor, Señor. A todos aquellos que en algún momento te conocieron, te sirvieron, que caminaron contigo, Señor, durante este año, pero que terminaron, Señor, atados por el pecado, Señor. Que puedan reconocer ese sacrificio
tuyo, Señor, el que nos trae libertad en todo momento, en todo tiempo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, por ese sacrificio, Señor. Gracias, gracias por ese amor tan grande para con nosotros, porque aún sin merecerlo, Señor, tú pagaste un precio muy alto. Gracias, gracias, Señor. Solo nos queda darte las gracias cada día, porque fue por tu amor, fue solo por esa misericordia tan grande que tienes para nosotros, Señor. Gracias porque en este tiempo podemos disfrutar, Señor, de esa gracia, de ese favor tuyo, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, te queremos dar las gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a comenzar un año nuevo, Señor, viviendo vidas victoriosas, Señor, viviendo como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, pero también, Señor, que podamos terminar este año convencidos, Señor, de lo que somos en ti. Que podamos, Señor, vivir convencidos de que somos redimidos, justificados, perdonados, limpiados. Señor, que somos libres de toda atadura, Señor. Que no abramos puertas, que no permitamos que nada, Señor, nos desvíe de tu camino, Señor, y desvíe nuestra mirada de ti, Señor. Gracias, Padre amado. Quedamos en tus manos, Señor, declarando, Papito Dios, que tú eres bueno, Señor. Nos alegrará del amor de nuestro Dios, ni tribulación, angustia, peligro de su vez, nos podrá separar de su amor. Nos separará el amor de Cristo, que nos alegrará, el amor de nuestro Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que habrá, nos podrá separar de su amor. Y en esa declaración, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
usted grita, soy más que vencedor en Cristo Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso, bueno, vamos a darle un aplauso al Señor, que Dios los bendiga.